Señores, está con nosotros el doctor Roberto Rosario Márquez, es presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Y jefe de la Alianza. Además, es miembro de la comisión que ha estado en discusión con de la Alianza Rescate RD. Así es que el doctor, vamos a empezar nuestra conversación de inmediato. Y quisiera, doctor, que empecemos evaluando estas primarias que acaba de celebrar, pero claro, como presidente que fue de la Junta, tiene bastante experiencia y además organizó primarias. Entonces él puede darnos una visión sobre esta participación en unas primarias que, de acuerdo con lo que ha certificado la propia Junta Central Electoral, ha superado el 1.000.000 de concurrentes, de participantes. Entonces, en un padrón cerrado. Vamos a empezar por ahí, por las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, gracias Julio, gracias a Virgilio, a Eury, a Pedro, a Jonathan que se encuentran conmigo. Bien. Y obviamente a don Antonio y todo el staff ejecutivo, ¿verdad? Sí. De esta emisora y de este programa, por permitirme llegar a sus amables radio oyentes y televidentes a la vez. Mira, digamos que en su momento tuve la oportunidad de ser parte y de dirigir las primeras supervisiones que se hicieron de los procesos de primarias en los partidos. En el Partido Reformista recuerdo las primarias donde participó Jacinto Peinado y Eduardo Estrella, después las primarias de Amable Aristi y Eduardo Estrella, sí. Y de igual manera en las primarias que se desarrollaron, las diversas primarias que se desarrollaron en el Partido de la Liberación Dominicana. Y recuerdo que creo que en el 2008 la primaria entre Miguel Vargas y Milagros Ortiz Bosch, y así sucesivamente. Mira, en esta ocasión la Junta Central Electoral, y dije que una de las lecciones que hay que sacar de estas primarias es que hay que modificar la ley electoral, porque de alguna manera la Junta se expone mucho en un proceso electoral de primaria cuando en él solo concurre un partido. Porque cuando concurren todos los partidos, las primarias son más transparentes porque hay una mayor diversidad de presencia de delegados en los colegios electorales. ¿Para todos al mismo tiempo? Yo creo que hay que legislar, porque de alguna manera, cuando las primarias son organizadas por la Junta, pero hay un solo partido, hay una mayor vulnerabilidad del proceso, no por culpa de la Junta, sino por la arquitectura que lleva ese proceso. Porque si en los procesos normales, donde hay delegados de todos los partidos, a veces se dan trasiego de votos de un diputado a otro, imagínense cómo puede ocurrir en una primaria donde hay un solo partido y donde a veces de ese solo partido hay una sola corriente que pudiera tener mayor presencia o control de los colegios. Pero es un tema, pienso yo, de carácter legislativo y reglamentario que hay que verlo con detenimiento para ayudar al Como sistema. cuando estaban simultáneas, Roberto, usted refiere a cuando se hicieron simultáneas, que se hizo en los partidos, eso fue en el 2009. Sí, en el 2008 hubo. 2008. Y en el 2018. No. Sí, fue reciente, fue el 2019. Que 19-18, exacto. concurrieron todas las organizaciones el mismo día. Sí, que era simultáneo. Para evitar eso fue en el 16. Y ya no la primaria, sino la elección. Pero miren lo siguiente. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha tenido un buen manejo publicitario de la actividad que desarrolló. Y yo decía ayer, y quiero reiterarlo, que si yo hubiese sido de la dirección estratégica del Partido Revolucionario Moderno, yo hubiese amanecido el domingo con un gran dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos resultados electorales reflejan una gran debilidad del Partido Revolucionario Moderno. Y voy a empezar por la aclaración que hace Virgilio respecto de cuando son primarias abiertas a cuando son primarias cerradas. Sí.
Cuando son primarias cerradas, son aquellas que se refieren a las primarias donde el partido ha depositado el padrón de sus afiliados. Lo que supone que si es el padrón de tus afiliados, debe haber una mayor proclividad a que el que esté en ese padrón tenga posibilidad de participar. Y motivación. Y más motivación, porque cuando es un padrón abierto, estamos hablando de que hay gente que es de todos los partidos o que no es de nadie y que puede no tener ninguna obligación, pero cuando tú estás hablando de una primaria con padrón cerrado, que tú has notificado de la gente que se afilió y es parte de tu partido, se supone que debe haber una mayor vocación de participación. Claro. El PRM notificó a la Junta Central Electoral un padrón de 3.092.136 afiliados. Así es. De ese padrón de 3.092.136 afiliados, concurrieron a votar, según lo ha reportado la Junta Central Electoral, 1.026.000 y algo de afiliados. De ese 1.026.000 personas que fueron convocadas a votar, se dice que unos 879.000 votaron por el presidente Abinader. Hay unos 41.000 y algo, 41.961 que fue y concurrió y votó en blanco. Pero de eso, a su vez, se reflejó que si analizamos lo que para que entendamos lo que representa ese padrón, 1.026.000 representa, en relación al padrón universal de electores, que es de aproximadamente 8.100.000, así que va a terminar, estamos hablando de aproximadamente un 14, un 15% del padrón general de electores. Y por tanto, si lo analizamos en función del padrón de 3.092.136, estamos hablando de una participación del 33% del padrón de electores del PRM, y estamos hablando que por el presidente Luis Abinader votó el 28.5% de ese padrón. En pocas palabras, estamos diciendo que del padrón de afiliados del Partido Revolucionario Moderno, estoy hablando de números, el 67% de sus afiliados no concurrió a votar. Si el 67%, no estoy hablando del padrón general, de sus afiliados no concurrió a votar, ahí hay una lectura de que en sus afiliados o no hay motivación, o hay una desafección, o hay algo que impide que haya ido a votar. No hay una motivación para ir a votar. ¿Es el promedio estándar de todas las elecciones primarias? No, qué buena pregunta. No, y voy a demostrar que sí con el último referente. Vamos a ver. En el año 2019, las primarias internas que hizo un partido de gobierno, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, el padrón nacional de electores era de 7.539.000. Y el padrón de concurrente a las elecciones del 2020 fueron 4.168.000. El Partido de la Liberación Dominicana convocó a sus primarias 1.900.000 y pico de electores, o sea, casi el 50%. Sí, oiga bien, casi casi el 50% del padrón de concurrente en el 2020. Mira, yo no recuerdo ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a evaluar esa participación en función a los referentes. Entonces, eso quiere decir que... Pero salvo ese caso, por la competencia que generaron, por el tipo de competencia que generaron Leonel y Danilo, que era lo que se estaban enfrentando, de verdad, salvo ese caso, yo creo que el promedio de participación en elección interna, no sé si Julio... puede confirmar o negar esto. Había más competitividad. 30% es más o menos el promedio, sí. Pero vamos a ver. Eso de Leonel, eso de Gonzalo y Leonel fue excepcional. No, y lo de Gonzalo y Leonel, lo que participó sobre un padrón abierto, que era el total de ese padrón abierto era casi unos 7 millones, 6 millones y algo, no recuerdo bastante claro. Y fue lo mismo que dio en por ciento. Pero yo quiero volver a mi argumento. Es que yo digo que cuando tú haces unas elecciones con padrón cerrado, la participación obligatoriamente debe ser mayor porque son padrón de tus afiliados. Tu gente. Es diferente a cuando un padrón. Y yo estoy hablando de porcentaje en relación a tu padrón, no
al universo. Le faltó una variable tal vez, don Roberto. La mayor parte de los alcaldes no participaban. Vamos a eso. La mayor parte de senadores, vamos a la mayor parte de diputados. Y escuchamos, la variable podría ser, usted dijo que no hubo interés, ¿verdad? Posiblemente no hubo ese interés, pero también podría ser que ese padrón no sea real. Bueno, adelante. Un padrón abultado. Ese es otro punto. Pero ya es un tema, yo quiero concentrarme en las primarias. Pero vamos a ver vamos a ver otro elemento. Ahí participaron en esas elecciones 3 candidatos adicionales al presidente: Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, una señora que participó, Delia Josefina. Y si tú redondeas el voto de ellos 3 más los 41,000 que participaron, estamos hablando más o menos de un 10 a un 11% que no fue a sufragar por el presidente Luis Abinader, que insisto, sacó 879,000 votos a su favor. Respecto de eso, es bueno que sepan que tanto Ramón Alburquerque como Guido Gómez, independientemente de la posición que tengan hoy, tenían una posición contestataria con relación al gobierno y al presidente Abinader, más radical incluso que los propios partidos opositores. Por tanto, el voto de ellos fue un voto de rechazo a la gestión, y el voto y los 41,000 que fue y simplemente votó en blanco, y de alguna manera no se sintió expresada en ninguna de las opciones que fueron presentadas. En ese escenario electoral, lo que estamos hablando es que esa elección deja al presidente Abinader con exactamente unos 800,000 y pico de votos, que representa ese universo, insisto, de aproximadamente un 14 o un 15%. Menos de un 14, un 12%. Ahora bien, hablan de la competitividad. Otro elemento que no se ha visto es donde el PRM decidió hacer elecciones a sus alcaldes y a sus directores de distrito. El Partido Revolucionario Moderno había anunciado que en Santo Domingo Este la selección del candidato a alcalde iba a ser por encuesta. En todas las encuestas que se publicaron, Manuel Jiménez aparecía encabezando las encuestas. Julio habló de eso. Después, el PRM cambió la modalidad y se fue a primaria. ¿Tú estás oyendo eso, yo? Después viene y convocan. Yo estoy cansado de decirlo. Después viene y convocan también elecciones en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, Andújar estaba encabezando las encuestas. Extrañamente, esos 2 candidatos a alcalde pierden la elección. Julio no está de acuerdo con eso, ¿no? Pierden la elección. Ahora, eso sería una conspiración contra ellos 2 que son tuyos. Eso lo que quiere decir es... Jonathan lo dijo el la lunes. Coincidencia es la luz. Que cambiaron las reglas de juego. ¿Quién tiene poder en el PRM? Lo que yo quiero decir, que no es una especulación. ¿Por qué que no es una especulación. Es que cambiaron las reglas de juego, porque si se mantenían las reglas de juego, el resultado hubiese sido otro. Atención. Eso es lo que estoy diciendo. El otro elemento es que ellos llevaron a elección 35 directores de distritos municipales. Porque tú te preguntarás, ¿por qué no llevan los 158 municipios? ¿O por qué no llevaron los 200 y pico de distritos municipales? Llevaron 35. De esos 35 distritos municipales, ya hay reportado aproximadamente 23 a 25 directores de distritos municipales que fueron derrotados. Eso quiere decir que en más de un 65% de los candidatos en ejercicio del PRM para las elecciones municipales, donde hubo competitividad con más de 3 y 4 candidatos, la evaluación de su gestión por la población fue negativa. Y por esa razón, los incumbentes fueron derrotados. Esa es una lectura. Pero la población votó. Ahora, ¿cuánta gente? Los militantes. A eso voy. ¿Cuánta gente votó? Ustedes saben con cuántos votos ganó Dio Astacio. Con 21,000 votos. Dio Astacio sacó 21,000 votos. Se la están poniendo fácil. Ustedes saben cuántos votos sacó Francisco Peña para ganar. ¿Cuánto? Francisco Peña sacó 13,000 o 14,000. No llega a 14. No llega a 14. Andújar no llega a 13,000. Una diputación puede sacar. Andújar sacó 9,000 votos. Entonces están hablando de una apoteósica victoria, que lo que hace es que refleja la debilidad del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, frente a la oposición. Someter a 2 alcaldes a una votación de militantes de un partido al cual ellos no pertenecen. Es muy duro.
Entonces, pero es que tú tienes. Recuerda que se lo pero que tú preguntaba tienes la Manuel ahí votación de un sentado. partido interno porcionada, señores. Oye, perdón, ahora vamos haciendo un efecto microscópico. Permíteme. Pero Roberto, Pero, usted sabe, pero usted sabe que quiero- aplicarle, sí, pero aplicarle el análisis, sí, porque se está diciendo algo que no es No, correcto. pero yo quiero que me permita. Y Roberto estadísticamente Pero yo lo lo voy a poner. maneja. Pero en tu, Señor, yo quiero terminar mi Pero la idea. audiencia es inteligente. Sí, yo adelante, quiero terminar pero mi en tu idea. comentario usted Por puede- favor, miren, quiero Porque es terminar un mi idea. análisis microscópico. El otro tema sí, es si fueron ordenadas o no fueron Y las ordenadas matemáticas no son así. o no fueron Adelante. ordenadas las elecciones del Los PRD. datos son escalofriantes. Hay un dato Sí, que escalofriantísimo. es bueno que la población lo sepa. Lamentablemente, la cobertura mediática no fue lo suficiente para darse cuenta de muchos incidentes que ocurrieron. La población no sabe, por ejemplo, que en Villarriba y Villa La Mata esas elecciones se hicieron bajo tiro. Es importante que se investigue. ¿Dónde? En Villarriba y Villa La Mata, específicamente en Hernando Alonso. La población no sabe. Eso es Sánchez Ramírez. Eso es Entre Sánchez Ramírez eso es- y Villarriba y Villa La Mata. Provincia Duarte. Villa La Mata es Sánchez Ramírez Sin y la embargo, otra. eso no ha sido Bueno, destacado. Para Villa La Mata, yo nunca había escuchado eso. La población, ¿qué municipio? la población no sabe, por ejemplo, que al día de hoy en Elías Piña, la Junta Central Electoral está tomada por un candidato que perdió y dice que no acepta ¿Dónde? que fue porque le hicieron un ¿Dónde? fraude en Elías Piña. En la Junta Electoral de Elías Piña. ¿Por qué? Porque no hubo una... Y si tú te pones a ver los reportajes que hay en las redes sociales, habrá lugares donde tú te das cuenta también que hubo una movilidad clientelar del voto utilizando recursos A mí me gustaría y ver otra cosa más. la lista Entonces, de ¿qué yo quiero concurrentes. decir? Desde mi óptica y desde la óptica nuestra, lo que refleja esa votación, esas primarias, es la debilidad institucional del Partido Revolucionario Moderno frente a la oposición política, que debe ver ese cuadro de que tiene toda la posibilidad de que a partir de mayo del 2024 aquí hay un repita, gobierno. Una por favor, oposición política que no realizó primaria, que lo está haciendo Repita. a través de métodos poco democráticos, aunque están legales porque están establecidos en la ley, que no se somete al escrutinio y que su propio partido no tiene ni siquiera una asamblea que legalice al candidato que ustedes van a llevar como presidente, Roberto. Adelante. Mira, la ley electoral establece las modalidades para las cuales Yo dije que era legal. No, pero está pueden bien, ya. elegir. Aquí Ahora, vamos a verlo de esta manera. El Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este, creo que tiene un padrón de 268,000, ¿verdad? Afiliados. En Santo Domingo Este, 12 y 8. Votaron 60,000. Votaron 60,000. Eso quiere decir que hay un problema real en la estructura de ese partido. Hay un problema real de participación. Nosotros, mediante el sistema de encuesta, y creo que nadie puede demeritar la Dice encuesta, que para uno hubo dos. de alguna manera también estamos valorando la opinión de la gente. La diferencia es que la gente no va a votar, sino que se expresa cuando es encuestado respecto de cuál es el candidato de su preferencia. Pero es una modalidad legal. Pero un método legal, pero poco democrático. Repite el dato, doctor, Para mi gusto. de la cantidad de incumbentes que perdieron en el proceso interno. En el proceso interno, de 2 candidatos a alcalde que fueron llevados los dos con 4 candidatos en cada caso, con 4 candidatos, porque se supone que era competitiva, perdieron. Los dos alcaldes. El 100% de esos dos. Perdieron el 100% de esos dos. Y de, Eso es 35, democracia. y de 35 candidatos a directores de distrito, al día de hoy, y puedo mencionar los nombres aquí, al día de hoy puedo asegurar que tenemos de 35, por lo menos yo tengo 22 ya aquí notificados, puedo decirlo, que sencillamente no pasaron la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 60 al 65% de sus candidatos Hay dos escenarios. fueron barridos. O sea, ahí hay una evaluación, si se quiere, de la política pública municipal que aplica el Partido Revolucionario Moderno ineficiente. Y que la población reaccionó. Bien, sí. Me diría Jonathan, no la población, él dice los militantes. Entonces eso sometieron a las bases. Eso significa que sus propios militantes No los quieren. evalúan negativamente la política municipal del Partido Revolucionario Bien, Moderno. Roberto, Sí. hace un momentito, antes de tú llegar, con Fernando Ramírez, a propósito de una declaración que tú diste, que yo decía que era correcta, de que... Perdón, hay un tema que no quiero que se me olvide para terminar el tema
De la convención del de la convención. Okay. Sí. Aquí, mi amigo José Paliza dijo que él esperaba una concurrencia de 300,000 personas. Sí, el 10% dijo él. Después, Simon Freud dijo que era 400,000. Yo dije 600,000. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, la comisión organizadora hizo una rueda de prensa y dijo que había hecho un conteo rápido sobre 900 actas y que le daba una proyección de 500,000 votos. De línea de ascensión, yo lo tengo grabado. La Junta Central Electoral, creo que en su segunda información, lo destaca el Diario Libre, publicó que con 2.500 actas, creo que 2.500 actas, el 50.65% de todas las actas, vamos a redondear en 51, habían concurrido a votar 408,000 electores. Después, al final, con el 99.1% de las actas, la Junta informa que habían concurrido a votar 1.001.000 electores. Es decir, que en el 49% restante había una diferencia de 200,000 votos más que en el 51% que había anunciado en la vez anterior la Junta Central Electoral. Eso quiere decir que ahí hay una inconsistencia en el dato importante, porque no es posible que 49 dé más votos que 51, porque ya una información de un 51% debe reflejar necesariamente la tendencia general. Está haciendo una votación. crítica directamente a la Junta Central Electoral, que fue quien llevó el proceso. No, yo estoy diciendo que hay una inconsistencia en el dato. Y sí, voy más lejos. Con el 99.5% de la información, se dijo que había un total de electores de 900,000 y pico. Todo eso está en la red. Eso se puede acceder. Cuando se cierra ya con el 100%, termina con 1.026.000. No es posible que hubiese una diferencia de un 1%, porque vamos a ver cuánto es un 1% de la totalidad de electores. El dato es inconsistente. Lamentablemente, al día de hoy todavía no tenemos la información total ya en crudo, sino la que ha sido difundida en los medios, para poder ir exactamente y demostrar qué fue lo que ocurrió, que no necesariamente es responsabilidad de la Junta. Lo que es importante que se diga que aunque nosotros estamos aceptando los datos oficiales que se den, no significa que no estemos conscientes que hay una inconsistencia en los datos que está ofreciendo el PRM respecto a la votación real. Que la llevó el proceso fue la Junta. Adelante, concurrentes, me gustaría ver las firmas y las letras. Vamos a la alianza Rescate RD ahora. Tú eres miembro por parte de la Fuerza del Pueblo de esa comisión y diste una información que al parecer sectores de uno de los partidos, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, no lo valoran. Espérate, antes de esa pregunta, espérate. Ajá, pero tú no aquí me escribe un gran amigo con relación al tema de el problema que hay en Elías Piña y me dice lo siguiente: una fuente de entero crédito. Una primicia eso, me dice, sabía. El problema, el pleito entre los PRMistas de Elías Piña es porque en el distrito de Guayabo hay una diferencia de un voto. La ganadora tiene 254 y el perdedor 253. Pero el caso es que quien contó los votos finales es hija de la ganadora. Por eso tienen ocupada la Junta y anunciaron que van al Tribunal Superior Electoral. Pero por un voto. Por un voto. Hay pleito. Pero están entendiendo por qué digo que hay vulnerabilidad cuando no participa todo el mundo. Es verdad. Bueno, pero por eso es que no hay problema en la Fuerza del Pueblo, porque ahí no participó nadie. Señor, vamos a continuar. Pero hay una. No hay primaria. Antes de que continuemos, señores, hay una información de unos niños, unos cadáveres de unos niños que aparecieron. Adelante, Carmona, adelante. Sí, buenos días a todos. Sí. Hoy nos despertamos con una imagen de horror cuando 6 cadáveres de 6 niños recién nacidos lo dejaron en la puerta del Cristo
Cristo Salvador, el cementerio Cristo Salvador, con su brazalete, una factura del centro médico, puede ser un hospital o un centro médico privado, una cosa horrible. Parece que lo enviaron a enterrar a estos niños. Ellos se arrepintió y lo dejó en la puerta del cementerio. Pero la policía está en las investigaciones. Y ¿Cuántos cadáveres? Son 6 niños. Y no... Lamentable, es una imagen horrible. 6 recién nacidos. Aquí. Cristo Salvador, Santo Domingo Este. Estoy llamando al director del cementerio. Sí. Bueno. Son neonatos. Son neonatos, ¿verdad? Sí, pero calcinados. Sí. ¿Cómo se calcinados? Calcinados. Eso es lo que él dice. Que los cadáveres. Coño. O no, Carmona, repite eso. Calcinados. No, Carmona. eso no lo puedo decir. Pero yo me confundí, por eso quiero que lo explique. Él dice que repita lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste, ¿cómo fueron encontrados los cadáveres? Sí. Carmona, repite el dato, la información. Bueno, que fueron encontrados en la puerta del cementerio Cristo Salvador 6 cadáveres de 6 niños recién nacidos con su brazalete del centro médico, hospital o privado, y una nota. ¿Qué dice la nota? No se lee bien lo que dice la nota, pero es del centro médico donde lo sacaron. ¿Y cuál es el centro médico? La pregunta del montón: ¿dónde están las madres de estos niños? ¿Se lo informaron? ¿O lo sacaron y el que lo fue a sacar, parece que el corazón le dio y no pudo hacer lo que tenía que hacer? Bueno, al hospital o a la clínica privada. ¿De dónde vinieron? Bueno, la verdad que es muy triste esto, Carmona. Gracias, Carmona. Estaremos dándole seguimiento a esa información. Bueno, pues nosotros continuamos. Estamos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, Julio, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Julio, yo tengo aquí los nombres de todos los directores de distrito que perdieron. De los 23 que perdieron. Sí, lo puedo mencionar. Por lo menos 10. Por ejemplo, en Asua, en el distrito municipal en Balaguer de Vallejo, en Villalpando de Anazua, en el proyecto 4, en el proyecto Ganadero, en Montserrat, en Barahona. O sea, en todo el incumbente perdió. Le voy a dejar esos datos. Sí, cómo no. Roberto, decía entonces que tú diste una declaración, tú eres miembro de la comisión que está discutiendo la Alianza RD, y tú diste una declaración que Alianza Opositora está discutiendo 20 senadurías y 40 alcaldías, aparte de lo que ya está aprobado. Sin embargo, te decía que con Fernando Ramírez tuve esta mañana una conversación y él decía que eso no es cierto, que no es verdad que se ha discutido nada congresional, que nada más está trabajándose la discusión de lo municipal. ¿Cuál es la realidad de eso? Tengo información sobre los cadáveres de los niños. ¿Qué pasa? Me dice Virgilio, que es el administrador del cementerio, que el cementerio tiene protocolos para recibir los fetos y todo tipo de cadáveres que vienen de las clínicas, pero tienen que tener acta de función, tienen que tener un documento legal para poder depositarlo en el cementerio, aunque alguien tenga alguna administración de un espacio en el cementerio. Y se da, dice él, se estila, pasa en el país que a veces algunas clínicas, centros privados, llevan sin ningún tipo de documentación fetos de abortos y recién nacidos, pero sin documentación, y hasta lo tiran en algunos cementerios. Dice el administrador del cementerio Cristo Salvador que eso no había ocurrido en la gestión que él tiene al frente del cementerio, pero que se da. Y son 6 cadáveres. Le pregunté si son fetos. No son fetos, sino niños que ya tienen algún nivel de desarrollo. Pero es una cosa. Por eso yo digo, por eso insisto, y se han puesto incómodos conmigo algunos amigos médicos, es que todo el sistema de salud hay que revisarlo. Bueno, retomamos aquí entonces. La clínica privada. Entonces, Eury Cabral
Eury Cabral, que fue desautorizado por Fernando. Pero ¿de qué manera? Desautorizado no. Lo aconsejó, le dio una pela de lengua. No, Fernando no es miembro de la comisión. No me hizo caso. Bueno, le dije, no te metas con esa gente. Fernando es mi amigo. Adelante. Mira, ¿es verdad o lo que dice Fernando o lo que dijiste tú? Mira, yo quiero decir aquí que la Fuerza del Pueblo, su dirección política, hizo una discusión sobre el tema de las alianzas. Okay. Llegó a la conclusión de que hay una percepción generalizada en la población de que si la oposición no se unificaba, no iba a tener el mejor de los desempeños. Por esa razón, aunque no necesariamente nosotros estuviéramos de acuerdo, a veces la percepción es realidad, o si no lo es, se convierte en realidad. Y por tanto, nosotros decidimos que era conveniente trabajar para la formación de un frente opositor y esa alianza opositora. Sí. Miguel Vargas nos invitó a una reunión, participamos de ella. Yo le agradezco a la dirección política del presidente Fernández que yo fui designado como el coordinador de la comisión de la Fuerza del Pueblo que participa en esas comisiones. Al día de hoy, nosotros hemos llegado a un acuerdo para la presentación de candidatos de las tres fuerzas y los demás partidos aliados en Barahona, que va José del Castillo, en el Mana Mirabal, que va a Bauta Roja, y Sauli Mota, que va en Atomayor. Decidimos también que en el caso de la Romana vamos separados, que en el caso de la Romana el PLD y el PRD van a llevar a Iván Silva como candidato a senador y la Fuerza del Pueblo ya proclamó a Eduardo de los Santos a Eduardo Espíritu Santo como su candidato a senador. Antes de yo ir a Europa, que fui precisamente a trabajar en la formación del sector externo allá de la Fuerza del Pueblo, personalmente yo le presenté en nombre del partido una propuesta entregada en manos de Danilo Díaz, que es el coordinador de la parte del PLD. De la parte del PLD. Estaba presente Rubén Bichara y estaba presente Jaime, el ex vicepresidente, Jaime Fernández. Jaime David. Y también le fue entregada a Miguel Vargas, en la que nosotros, en adición a lo que tenemos, estamos planteando una alianza cruzada que involucra más de 40 alcaldías adicionales y aproximadamente 20 senadurías adicionales. A las 3. Entre las que se encuentran Santiago Rodríguez, entre las que se encuentran Santiago de los Caballeros, La Vega, Asua, San Juan de la Maguana, Higüey, San Pedro de Macorís y otras más. ¿Y el distrito? Entre las que se encuentra también en la propuesta el Distrito Nacional. Entonces, esa propuesta, y Santiago, insisto yo, hace más de Santiago Rodríguez, creo que hace más de, y es para allá también, hace más, y también está San Francisco de Macorís, ¿y la provincia de Santo Domingo? María Trinidad Sánchez. ¿Y la provincia de Santo Domingo? En el caso nuestro no la incluimos. No está incluida. En el caso nuestro. En el caso de, está también María Trinidad Sánchez Ramírez. Insisto, no fue verbal. Fue escrita. Fue escrita. O sea, fue tú personalmente escrita, se la entregaste. En plena reunión. Bueno. Entonces, cuando yo digo que está claro, cuando yo estoy diciendo que la alianza está apoderada de una discusión que involucra aproximadamente 20 senadurías adicionales y más de 40 municipios, yo no hablo mentira ni estoy inventando. Ahora, yo no estoy diciendo que están aprobadas. Yo lo que he dicho y reitero, que los tres partidos políticos están apoderados de una propuesta que involucra más de 20 senadurías y más de 40 alcaldías. Y le voy a avanzar algo más. Con muchas probabilidades. Yo aposté a Eury. Con muchas probabilidades que una buena parte de esas propuestas sean aprobadas. Porque el ánimo que hay, por lo menos en los que participamos en eso, es que la alianza sea lo más amplia posible. Por lo siguiente, que hay un dato legal que la gente no estaba contemplando. Hay un plazo legal que vence el 29 de este mes. Sí. ¿De qué? ¿Un plazo legal de qué? Sí. Que si al 29 de este mes no se ha notificado a la Junta los lugares donde tú vas a ir aliado o no vas a ir aliado, no va a poder después inscribirlo, porque hay gente que está confundiendo el plazo de inscripción
con el plazo de notificación a la Junta Central Electoral. O sea, una alianza tiene que antes del 29 de este mes decir dónde va a ir. Igual, los candidatos presidenciales tienen que estar definidos antes del 29 de octubre. De octubre, sí. Y van a concurrir junto con los senadores. Hasta el 29 de octubre. Senadores. Esa es la realidad. Sí. Para poder, eso es bueno que usted haga esa aclaración, porque yo lo iba a tratar en mi comentario, que eso es un plazo delimitante para saber cuáles son las organizaciones políticas que van aliadas. Es más, la Junta tiene en su portal un documento que se llama Calendario de Plazos Administrativos y Legales, que todo el mundo puede ingresar, pero ellos mismos, creo que el viernes pasado, pusieron a circular un tuit específicamente sobre el plazo del 29 de octubre. O sea, yo no estoy inventando. Ahora hay una duda, Roberto, que tiene que ver con el plazo solamente es para las alianzas municipales. No todo. No, al 10 de noviembre todo tiene que estar inscrito. O sea, todas las alianzas municipales definido. En el 29, el último domingo de octubre, lo dice el calendario electoral administrativo de la Junta Central Electoral, que ya todos los partidos tienen que tener realizadas sus convenciones, sus encuestas, sus convenciones de delegados, el método que sea. Listo. Eso significa que ya hay candidatos. Pero cuando tú hagas eso, tienes que tener definido dónde va aliado y dónde tiene candidato y no. Y si va a haber alianza o no. Entonces, por eso es la propuesta senatorial y la propuesta más amplia que ustedes sometieron. Es que tiene que ser, si no se queda, a menos que estemos jugando a que vence el plazo. Ahora, yo quiero explicar por qué para nosotros es tan importante el tema senatorial. ¿Por qué? Porque más importante que las alcaldías es el Senado y la Cámara de Diputados, porque implica el control político. Correcto. Lo político, aquí pueden cambiar los alcaldes y no pasa nada. Pero si cambia la composición de la Cámara de Diputados o la composición del Senado de la República, es un cambio que influye decisivamente en el comportamiento político. No, y que aparte es estratégico porque es el mismo día de las elecciones. Entonces, lo que nosotros debemos decidir es, y quiero ser en esto honesto, lo que debemos decidir es si la oposición quiere dejar en manos del PRM el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, o si quiere asegurar, porque oye lo que te voy a decir, te voy a comentar algo, por ejemplo, el caso de Félix Bautista. Félix me dice, mira Roberto, yo gano solo. No, y es verdad. Pero yo me siento más cómodo si voy con los tres. Entonces, yo prefiero. Y me dice él, te voy a poner un ejemplo, y me dice él, eso fue no, yo estaba hablando con él, me dice él, pero mira, en San Juan de la Maguana, entre alcaldes y directores de distrito, el PLD tiene 16. ¿Para qué yo gane me necesita? Pero si ellos a mí no me apoyan, yo como que no tengo mucho estímulo a apoyar. Es algo lógico. Entonces, la alianza, de alguna manera, tiene que recoger los liderazgos en el territorio. Lógico. Porque es lo que permite una integración real para participar y para ganar. Yo digo hoy lo que dije ahorita con relación a la convención, a la primaria del PRM. Están dadas las condiciones para un triunfo electoral de la oposición si se actúa con inteligencia, si se despejan los egos y los rencores del pasado. Bien. Por encima de todo está el interés del país. Y el interés del país es un bien colectivo que debe estar por encima de los bienes individuales que cada uno de nosotros atesora. Bueno, pues muchas gracias al doctor. Entonces está de rescate. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Porque yo no va a rescatar el país. Pero yo veo que no hay que rescatarla a ella primero. Perdón. Adelante, señores. Ante el plazo fatal del 29 de octubre, ¿verdad?, que tiene la Junta Central Electoral y su calendario, ¿hay algún plazo fatal entre las tres comisiones de alianza para definir esa propuesta que ustedes dejaron sobre la mesa? Nosotros tenemos que cerrar todo en este mes. En este mes. Todo. Obviamente. Y debe ser a más tardar el 20, porque después de que se lleguen esos acuerdos hay una arquitectura para la implementación. Y una carpintería para la gente que se quiere. Muchas gracias al doctor Roberto Rosario. Muchas gracias. Cambio fuera.